Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario que tenemos el día de hoy. Y me gustaría presentar al doctor Aurelio Campos Romo. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudió el doctorado en Ciencias Biomédicas con enfoque en Neurociencias en la Facultad de Medicina. Realizó la estancia postdoctoral en el Laboratorio 101 de Neurodesarrollo y Fisiología en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Realizó estancias de investigación en James Vestibular Physiology Laboratory de Harvard Medical School en Massachusetts, Estados Unidos, y en el Banco Andaluz de Células Madre en Granada, España. Fue nombrado investigador principal de la Unidad Periférica de Neurociencias, Facultad de Medicina, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde se desempeñó hasta 2021. Ha sido profesor de la Facultad de Medicina desde 2006 y coordinador y profesor de la materia de Neurofisiología para la licenciatura en Neurociencias desde su fundación en 2018. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en el Departamento de Fisiología y es investigador titular del Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015, actualmente con nivel 1 y es nivel C en el programa de primas del desempeño del personal académico de tiempo completo. Su principal línea de investigación ha sido el estudio de las bases neurobiológicas de las enfermedades neurodegenerativas, la caracterización de los efectos conductuales y cognitivos de dichas enfermedades, así como la búsqueda de las alternativas terapéuticas para la enfermedad de Parkinson con base en terapia génica y de reemplazo celular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí poderles compartir algo del trabajo que hemos estado haciendo. Esta tarde pues quiero platicarles, justo como dice el título, acerca de un proyecto sobre una de estas terapias que comentaba que es parte de la línea del laboratorio, donde tratamos de buscar nuevas alternativas para la enfermedad de Parkinson principalmente. Bueno, primero les voy a platicar un poquito acerca de la enfermedad de Parkinson para que nos situemos en la razón y la necesidad de esta búsqueda de nuevos tratamientos. Entonces con eso voy a empezar. Es un poquito de historia. Hace más ya de 200 años, el doctor Parkinson describió por primera vez la enfermedad en su ensayo La parálisis agitante. Si bien es una patología que tiene signos motores que son muy evidentes, que fueron principalmente los que se describieron en esos entonces, hoy día sabemos que no solo se trata de una enfermedad con trastornos del movimiento, sino que hay otro tipo de características y que de hecho, como pongo ahí en la diapositiva, son extremadamente relevantes, sobre todo para los pacientes y sus cuidadores. Y ahí les pongo algunos ejemplos de estos otros datos que también están presentes en los enfermos con la enfermedad de Parkinson. Esta diapositiva me gusta porque esquematiza perfectamente cómo es que va evolucionando la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos en la parte de arriba los trastornos que son desde la perspectiva motora, en la parte de abajo los trastornos que son desde otro tipo de perspectivas no motoras. Como pueden ver, la patología empieza muchísimo tiempo antes de que tengamos signos motores, ¿no? Empieza con alteraciones del sueño, que de hecho es uno de los signos que se ha generado una relación causal entre estos trastornos y el desarrollo posterior ya es parte del desarrollo de la enfermedad, pero ya con la presencia de la característica motora que tiene esta enfermedad. Entonces observemos cómo vamos a tener alteraciones de salud mental, vamos a tener alteraciones autónomas, vamos a tener hiposmia también, se ha visto. Y más o menos cuando se presentan los signos motores es cuando esto le llama la atención al paciente y entonces acude al médico y a partir de entonces es cuando usualmente se hace el diagnóstico. Ojo, el diagnóstico, como pueden ver, tampoco es una tarea sencilla, ¿sí? Normalmente se hace desde la perspectiva clínica, sin embargo, ya la comprobación
única que tenemos hasta el momento como para hacer el diagnóstico es haciendo una autopsia post-mortem. Entonces, bueno, también es un poco la búsqueda de biomarcadores tempranos para poder trabajar sobre esta enfermedad. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito, ya vieron cuáles son estas fase prodrómica, y les voy a mostrar, estos son unos videos donde ya vemos cuando se presenta propiamente el cambio motor. Esto que les muestro aquí se llama temblor, rigidez y bradicinesia, son la tríada clásica de la enfermedad. Entonces, les voy a poner el video bajito para que vean las características de estos signos. Sí se debe mover en algún momento, esperemos. Lo chequeé hace un minuto. Déjenme ver si así. Dígame su nombre completo. Dígame su nombre completo. Quiero que vean, por favor, cómo es un temblor en reposo. La señora no está haciendo movimiento con su mano derecha principalmente. Vean el pie también. Tiene lateralidad hacia el lado derecho esta paciente. En el siguiente es más evidente la parte de la rigidez y la bradicinesia. Se le va a pedir que se levante la señora. Eso es. Quiero que vean, tiene su temblor, este es muy evidente. Perfil. Le pide que se mueva y le cuesta trabajo empezar a moverse. Completo. O sea, los pies están Vean, su postura también es bastante rígida. lo más derechita posible. Eso. El temblor, bueno, creo que es lo que más llama la atención, ¿no? También en etapas un poquito más avanzadas, por supuesto, esta paciente que les estoy presentando es una paciente que ya tiene una etapa avanzada de la enfermedad. No empiezan así todos los pacientes. Voy a también bajarle. Esta es una prueba un poco difícil, pero esquematiza muy bien también las alteraciones posturales y del equilibrio. Se le va a dar un jaloncito, ella ya sabe que se lo van a dar. Le un jalonzote. Ajá. Esta es una prueba estandarizada de la UPDRS, que es la escala motora para la evaluación de la enfermedad. Aquí les voy a mostrar una paciente con una marcha bastante característica de la enfermedad. Vean cómo casi no tiene balanceo de manos, los pasos son cortitos. Después la señora llega al final, más o menos gira bien, pero le toma un segundo volver a empezar. Esa es parte de la bradicinesia. Lo vamos a ver mejor en la próxima vez que vaya. Se detiene, camina. Cuando va llegando, se detiene, gira y le cuesta trabajo volver a empezar. Miren. Uy. Ajá, eso que están observando es parte de la bradicinesia. Y vean, el balanceo de manos es prácticamente nulo. Eso también es un signo bien importante. Bueno, ¿en quién se presenta esta enfermedad? Esta diapositiva me gusta porque nos esquematiza muy bien de qué se trata. Entonces estamos viendo en verde hombres, en azul mujeres. Esta es la incidencia. La patología empieza muy bajita, ¿sí? En personas entre los 40 y los 50, y después empieza a despegar. Como podemos ver, es una enfermedad que se asocia claramente con el envejecimiento. Conforme los pacientes tienen mayor edad, aumenta francamente la incidencia. También es importante resaltar cómo se separan las dos líneas, es decir, se vuelve conforme la persona o el inicio de la persona es de mayor edad, en un predominio hacia el sexo masculino. Ajá. En cuanto a la prevalencia, no se separan tanto, pero vemos que esta también va a ir aumentando conforme la edad va avanzando. ¿De acuerdo? Entonces podemos más o menos, cuando empieza o en promedio, acerca de como un 0.3% en la población general, pero si hablamos de personas de edad avanzada, este puede crecer hasta un 3%. Entonces, con el envejecimiento de la población, con el aumento de la expectativa de vida, pues es una patología que se espera vaya en aumento tanto su incidencia como su prevalencia en las próximas décadas.
Se han logrado enormes avances en la comprensión. A ver, esta enfermedad fue descrita desde los 1800. O sea, evidentemente, desde entonces hasta ahora sabemos muchísimo más acerca de ella. Sin embargo, hay muchas preguntas todavía que nos falta contestar. Les ponía ahí qué es lo que subyace a la enfermedad. Aquí les estoy poniendo los ejemplos generales. Es una patología neurodegenerativa, es decir, están muriendo las células, es progresiva. Los hallazgos patológicos característicos son los que están viendo aquí. Este es un corte del mesencéfalo, particularmente en la parte ventral, donde se encuentra la sustancia nigra. De este lado estamos viendo un lado normal, donde tenemos precisamente aquí la sustancia nigra, que son estas neuronas dopaminérgicas que contienen neuromelanina, por eso se ven de ese color, y del otro lado ya tenemos una disminución franca, es decir, este es un corte de una persona que ya ha tenido la enfermedad. De este lado estamos viendo tinción con hematoxilina y eosina. Lo que ven arriba es un sujeto normal, donde estos puntitos que alcanzan a ver pues son precisamente estas neuronas. Este es un paciente que tiene una enfermedad leve, y esto donde ven que hay una por ahí y la otra por acá es el mesencéfalo de una persona ya con una etapa avanzada. ¿Qué es lo que vemos abajo? Un signo característico y patognomónico de esta enfermedad, que además se ha asociado mucho con la etiología. Esto es el tradicional cuerpo de Lewy. Esto que ven en las tres partes de abajo son tinciones para alfa-sinucleína. Es una proteína que en esta enfermedad se agrega de manera anormal, y como ven, pues ya les digo, es en la parte del citoplasma de la neurona, pero en las otras estamos viendo que también estos agregados de la proteína no se confinan solamente a al citoplasma, sino que también a las prolongaciones, es decir, axones y dendritas de las neuronas. Finalmente, un punto crítico y que además nos ayuda también como una prueba diagnóstica para ver que se trata de la enfermedad de Parkinson es que responde a tratamientos dopaminérgicos. Ya les voy a explicar un poquito la razón de que ocurra esto. Esta es una teoría que escribió Braak acerca de la progresión de la enfermedad. Ya les digo que usualmente cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad en el paciente es porque ya tiene una presentación clínica florida, es decir, ya empezó con temblor, ya empezó con bradicinesia, problemas para moverse, alteraciones de sueño, autonómicos, etcétera, pero ya floridos. La explicación de esto es precisamente la que les muestro acá, y los signos prodrómicos, ¿no? Que son este tipo de situaciones que empiezan a padecer los enfermos, pero que son tan poco específicas que en realidad no le ponen mucha atención. Entonces, lo que dice el doctor Braak es que esta patología empieza desde la periferia, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo las inclusiones de esta alfa-sinucleína van a estar en neuronas colinérgicas y monoaminérgicas, pero en el tronco, en la parte inferior, y en este momento el paciente todavía es asintomático. Estos son estadios 1 y 2. Ya para el 3 y 4, esta alfa-sinucleína ha empezado a infiltrar el área del mesencéfalo, que es la que les platicaba, que es la que se describió desde el principio. Es la primera que se describió y hasta la fecha sigue siendo una realidad, y aquí sí que vamos a empezar a tener ya problemas motores. Pero no termina ahí, sino que esta teoría de la propagación continúa hacia áreas más superiores, involucrando ya regiones límbicas, neocorticales, que ya van a generar una etapa muchísimo más avanzada de la enfermedad. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacen esas neuronas que se están muriendo, que esté generando el problema principalmente motor, pero no solamente motor? Porque esto que les estoy presentando aquí es el circuito de los ganglios basales. Es un modelo, es muchísimo más complejo que esto, pero es suficiente como para permitirme explicar cuál es el fundamento fisiopatológico para la presencia de los signos y síntomas. Entonces, lo que vemos aquí son los ganglios basales, bueno, es un esquema de los ganglios basales. Tenemos la corteza cerebral. Es interesante, son muchas cortezas. Este circuito no se restringe a los problemas motores, sino que se extiende también a
pues a funciones cognitivas, a funciones emocionales desde el sistema límbico, etcétera, que también nos permite explicar por qué si tenemos un mal funcionamiento de esta circuitería, el paciente va a tener alteraciones cognitivas o va a tener alteraciones también de estado mental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para no quedarme mucho acá, es la corteza cerebral. La corteza cerebral proyecta sobre, puse putamen, en realidad es todo el núcleo estriado que también involucra el caudado, pero este es para explicar un poquito más la parte motora. Aquí vamos a tener que se van a generar dos vías, la vía directa, la vía indirecta. No voy a ahondar mucho en ello. La vía directa, digamos que es para favorecer el movimiento, mientras que la vía indirecta es para detener el movimiento o evitar que haya movimientos no deseados en la ejecución del movimiento. La parte relevante aquí es justamente este cuadrito que les muestro aquí, que es la sustancia nigra, que va a proyectar hacia el putamen con neuronas dopaminérgicas, ¿de acuerdo? Estas neuronas que se están muriendo, que no sabemos hasta el momento qué es lo que las está matando con certeza, pero sabemos que están muriendo, que son menos, y entonces lo que pasa es que se depleta el putamen o el estriado de dopamina. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Se las presento en la siguiente diapositiva. Aquí llamo atención al grosor de las flechitas, ¿no? Aquí todas más o menos están parejas, de tal modo que cuando el sujeto va a ejercer un movimiento, se genera un balance entre las dos vías, entre la vía que favorece el movimiento y la vía que detiene el movimiento, pero la parte más relevante son que detiene los movimientos no deseados. Entonces, y la dopamina lo que hace es modular el efecto en el putamen a través de receptores D1 y D2. Aquí hay un efecto dual muy interesante porque los de la familia D1, que son D1 y D5, tienen una función excitatoria, es decir, modulan positivamente, mientras que en la familia D2, que son D2, D3 y D4, tienen una función de modulación negativa. Entonces, si no tengo dopamina, lo que ocurre es que esta vía está aumentada en actividad, mientras que esta vía está disminuida en actividad. ¿Cuál es la consecuencia de este desbalance? Que al final en el globo pálido vamos a tener muchísima actividad, pero esta actividad va a ser inhibitoria, es decir, mucha inhibición sobre el tálamo y del tálamo a la corteza. Y entonces nos va a dar resultado una enfermedad hipocinética, como pudieron ver. Vieron que la paciente estaba rígida. Sí es cierto que tenía su temblor, pero estaba rígida, le costaba mucho trabajo moverse, iniciar los movimientos. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la información completa de este circuito, ¿de acuerdo? Entonces el problema al estar aquí repercute en otros lugares. Bueno, ¿qué es la causa? No sabemos exactamente, sin embargo, tampoco es que estemos en la oscuridad total. Tenemos algunas ideas. Ya les dije, la primera, envejecimiento, es una patología que principalmente afecta a las personas mayores. Hay una susceptibilidad genética que les voy a hablar en la siguiente diapositiva y algunas exposiciones ambientales como algunos pesticidas o algunas otras cosas que pudieran estar involucrados en la presencia o más bien en la muerte de estas neuronas. Solamente fíjense, entre el 3 y el 5% de la patología se va a explicar por causas genéticas monogénicas, y esas son las que pongo en el cuadrito que están viendo abajo. Es decir, tenemos estos 8 genes que sí se han asociado directamente con una forma genética. Los que están aquí abajo tienen un inicio juvenil, es decir, se van a presentar, vieron las curvitas, ¿no? Más o menos empezaba por ahí de los 40, bueno, estos se van a presentar incluso antes, desde 20, 30, etcétera, ya para los 40 ya van a tener sintomatología de enfermedad de Parkinson. Afortunadamente no son los más frecuentes son estos de arriba que van a tener, y también si lo ven en la columna a la izquierda, la presentación clínica tampoco es muy homogénea, es decir, algunos tienen como síntoma predominante alteraciones de memoria, otros van a tener temblor, otros tienen la triada clásica, en fin, es muy variable este tipo de cosas.
Estos son monogénicos causales. Se han detectado además que existen otros 90 variantes genéticas que participan como factores de riesgo para la presencia de la enfermedad. Juntos, es decir, estos monogénicos con estos factores precipitantes van a darnos más o menos, dependiendo, los estudios obviamente pues dependen de el sitio, el tipo de estudio que se les hace, cuántos pacientes incluyen, etcétera. Por eso tenemos cierta variación entre un 16 y un 36% de la patología, dejándonos más o menos un 60% que sigue siendo multifactorial y que vamos a llamar idiopática o esporádica, es decir, en realidad desconocemos o no podemos asociarla con una causa directa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para darles tratamiento a estos pacientes? Bueno, se intentaron un montón de cosas en la historia hasta que en los 60s se descubre la levodopa. ¿Qué hace la levodopa? A ver, ya más o menos fuimos caminando. Yo no tengo dopamina en el estriado. Entonces lo que necesito es que mi paciente tenga dopamina ahí. Entonces, pues vamos a darle dopamina. El problema de la dopamina es que tiene efectos periféricos súper importantes a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, etc. Además de que es difícil, no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no llega a donde queremos que llegue. Entonces, la levodopa es un precursor que no tiene efectos biológicos periféricos y sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Esta es transportada por los transportadores de dopamina al interior de la neurona, transformada en dopamina, y entonces la neurona naturalmente puede liberar el neurotransmisor, mejorando consistentemente al paciente. Sobre todo, hay un periodo que le llaman de luna de miel, donde el paciente se toma la medicina y literalmente está como si no tuviera nada. Hay otras aproximaciones. Evidentemente, esta aproximación farmacológica pues tiene sus bemoles que ya les voy a platicar en breve. Hay otro tipo de aproximaciones. Una de las más empleadas actualmente es la estimulación cerebral profunda, donde se ingresa un electrodo a esta zona del cerebro donde estaban los circuitos que les platico, modificando la tasa de disparo de las neuronas y mejorando el equilibrio justamente en estas dos vías. Esto también genera mucha mejoría, sobre todo en pacientes jóvenes y cuyo síntoma predominante es el temblor. Tenemos un problema. Sí, mejora la calidad de vida, pero no podemos detener la progresión de la enfermedad. Es decir, estas neuronas no detienen su muerte, continúa la progresión. Uno de los puntos que les decía de la levodopa, que es muy importante, es que estas neuronas que sobreviven en la región son las que van a procesar esta levodopa que le estamos dando para producir dopamina. El problema, como pueden ver, es que cada vez hay menos neuronas. Entonces, si bien podemos hacerlas trabajar a marchas forzadas un tiempo, llega el punto en el cual ya no va a haber suficientes como para que haya suficiente dopamina en la región para que se equilibre esto. Entonces, bueno, a pesar de muchas aproximaciones, de un montón de esfuerzos, no hemos podido detener, y esa es la razón por la cual tenemos que seguir trabajando en este tipo de proyectos. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puedo modificar la progresión de la enfermedad? Tratamientos sintomáticos hay muchos muy eficientes, dependen de cada uno de los pacientes, pero necesitamos incidir en esta pregunta. Aquí les voy a platicar que una de ellas, ha habido muchas también, ¿no? Desde la famosa del doctor Madrazo, donde trasplantaron células de la corteza suprarrenal que también producen catecolaminas, trasplantar neuronas de la región del mesencéfalo de fetos abortados en pacientes adultos. En fin, se han hecho un montón de aproximaciones interesantes para tratar de sustituir esas neuronas. Una de ellas es la que les estoy platicando aquí en este esquema, a grosso modo, que son las células troncales. Estas células troncales, ¿de dónde vienen? Bueno, esto que están viendo acá es básicamente la progresión del desarrollo de una persona.
¿no? Vamos a tener el óvulo fecundado, se vuelve cigoto, luego mórula, y llega a esta parte, donde es el blastocisto. Aquí ya tenemos una separación muy interesante, que es la masa celular interna. Estas células que están ahí son las que van a dar lugar a todas y cada una de las células del embrión. ¿De acuerdo? En ese momento son pluripotentes, es decir, todas son iguales, pero sabemos que, y esto lo sabemos porque ya sabemos qué sucede, que pueden diferenciarse a, primero, las 3 capas germinales, que eso va a ser relevante en breve, pero de aquí a todas y cada una de las células del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Pues las tomamos estas células, las llevamos a cultivo. Obviamente lo que tenemos que hacer es darles algunas sustancias para que esas células permanezcan en esa forma. Estas células se dividen, proliferan, y entonces ya podemos trabajar con ellas. Ya sabemos hacia dónde pueden ir. ¿Cómo le hacemos? Bueno, muchos estudios que preceden evidentemente al nuestro se dieron a la tarea de ver cuáles son las sustancias presentes en el mesencéfalo en desarrollo de las personas que hacen que esas células se diferencien a neuronas. Hoy día ya sabemos cuáles son esos y podemos entonces diferenciar a neuronas. Ya las tenemos, ya podemos hacer neuronas a partir de células troncales. Nosotros quisimos probarlas, pero antes de probarlas en las personas, quisimos utilizar un modelo animal. Esto ya había algunas aproximaciones en roedores, y nosotros en el laboratorio, en la unidad periférica en la que yo trabajaba, estábamos haciendo, las imágenes que vieron de los pacientes también son de mis estudios, donde estaba haciendo justamente esta investigación paralela entre personas y primates, tratando de generar precisamente estos puentes entre los tratamientos para los primates que funcionaran para las personas. Porque los primates, bueno, pues porque sus cerebros se parecen mucho más que otros a los nuestros. Esto nada más era como para que viéramos cuáles son los puntos críticos que debe tener un modelo animal, y nosotros tratamos de cubrirlos en este modelo de primates. ¿Cómo hacemos el modelo en primates? Sí. No hay modelos previos en ratas o en ratones Sí. que ayuden un poco a ejercicio. Sí. Ya habían pasado por ahí. Ya estábamos dando el siguiente paso. Sí. Sí, sobre todo con células troncales de origen murino, es decir, principalmente estas células que yo les platico se obtienen también de otro tipo de especies, es decir, el proceso de desarrollo es exactamente el mismo. Entonces, se trabajó durante varios años, es el siguiente paso ya para justamente tratar de acercarnos un poquito más a la posibilidad en humanos. Sí se hizo en ratones y en ratas. Claro, ahí tenemos una cuestión que también voy a señalar en un momento, y es la presentación clínica. Es un poquito diferente. ¿Cómo modelar la enfermedad de Parkinson en un modelo de primates? Bueno, esta sustancia que les presento aquí tiene un origen interesante, que a la vez es catastrófico. Se descubrió porque es un producto, un subproducto de la síntesis de heroína no hecha de manera adecuada. Entonces, de pronto, empezaron a llegar pacientes con un síndrome parkinsónico tremendo, en pacientes súper jóvenes, y se dieron cuenta de que tenían justamente en común que habían utilizado heroína de un laboratorio donde no la habían hecho bien, y entonces habían desarrollado un síndrome parkinsónico terrible. ¿Cómo funciona esta sustancia? Bueno, esta atraviesa la barrera hematoencefálica, ingresa a las células gliales. En las células gliales se transforma, gracias a esta enzima, en la sustancia activa que es la MPP+. Esta tiene una característica que es muy buena como modelo, catastrófica para las personas, y es que ingresa a la terminal nerviosa
a través del transportador de dopamina, es decir, va a utilizar prácticamente la infraestructura de la célula dopaminérgica para meterse exclusivamente a esa célula. Digo exclusivamente, siendo un poquito duro, porque ese transportador de dopamina existe en otro tipo de células monaminérgicas, serotoninérgicas, adrenérgicas, etcétera, pero evidentemente al ser células dopaminérgicas es donde hay más. ¿Qué hace ahí? Tiene dos efectos primordiales. Uno es inhibir el complejo 1 de la cadena de respiración mitocondrial, dejando básicamente a la célula sin energía, llevándola a la muerte. Y por otro lado, facilita una respuesta de oxidorreducción, que también estas especies reactivas de oxígeno hacen que las células se mueran. ¿Cuáles células? Primordialmente las dopaminérgicas. Entonces nos da un modelo que va a cumplir básicamente con lo que pudieron leer en esta diapositiva. Evaluamos la conducta motora de un primate. Usualmente en las personas depende de la experiencia del evaluador. Es decir, un neurólogo en el Instituto de Neurología está viendo alrededor de 10, 15 pacientes diarios. Tienen mucha experiencia para evaluar qué tan avanzada está la patología. Pero los primates no es la misma experiencia, ¿no? En realidad es muy poca gente la que trabajamos con primates y mucho menor la que vemos este modelo. Entonces nosotros diseñamos una forma cuantitativa de evaluar las deficiencias motoras y diseñamos este sistema. Es un sistema donde, perdónenme, me voy a regresar porque es un video, quiero que lo vean. Motora. Nosotros lo que vamos a hacer es medir el tiempo que le toma al animal desempeñar la tarea. ¿Qué significa esto? Que no importa si la veo yo, que tengo experiencia, o alguien que no tenga experiencia, va a ser una cuestión de tiempo la que nos va a permitir darnos cuenta si el animal primero se está deteriorando o si está teniendo alguna mejoría con el tratamiento. Hay tres parámetros que son los que voy a continuar platicando, y es el tiempo de desplazamiento, que es desde que el animal cruza esta línea hasta que llega a esta otra parte. ¿Por qué tomamos esta? Porque aquí es donde él ya va caminando. Entonces es el reflejo de la velocidad del movimiento. Después, como pueden ver, en la parte final del pasillo hay unas repisas y nosotros colocamos unas recompensas. Ahí lo que nosotros medimos es el tiempo que le toma al animal, desde que empieza a mover su extremidad hasta que toma la recompensa con la mano. Ese es el tiempo de crunching. Y después tenemos el tiempo que le toma desde que toma la recompensa hasta que se la pone en la boca. Esos son los tres tiempos que nosotros evaluamos principalmente. A ver, son los que vimos que tenían diferencias significativas. Nosotros evaluamos muchísimas otras cosas tratando de tener parámetros motores que replicaran o que fueran suficientes para medir de forma cuantitativa los cambios en los primates. Y estos son los resultados. Como pueden ver, tenemos en la primera línea el animal normal después del tratamiento con MPTP. Después le dimos un tratamiento con levodopa. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber si nuestro modelo era sensible a tratamientos dopaminérgicos. Encontramos que sí. Y después de retirar el tratamiento farmacológico, regresa. Esto lo vimos en estos tres tiempos y lo corroboramos con una escala parecida a la que se aplica en los humanos. Le pedía a médicos clínicos que evaluaran los videos de los animales de acuerdo a estos parámetros, que son los que se reproducen con la escala de personas, y vimos que los resultados obtenidos con la escala eran bastante similares a estos, pero de una manera mucho más objetiva. Utilizando esto, nos fuimos a ver nuestras células embrionarias. Esto que ven en la pantalla es una microfotografía, y esto del centro son las células troncales. Esto es en la masa celular interna, donde tomamos precisamente estas células para hacer la diferenciación y después el trasplante. ¿Qué tenemos que saber de estas células? Pues que efectivamente sean células pluripotentes, es decir, que realmente sean células que tengan la capacidad
de dar lugar a cualquier célula del organismo. Para eso, mediante inmunocitoquímica hicimos marcadores de pluripotencia, en este caso OCT, SOX, SSEA4 y NANO. Entonces estamos viendo que estas células efectivamente tienen marcadores de pluripotencia. Para que tuviéramos un marcaje un poquito más elegante y fino en el experimento, se enriquecieron con la proteína verde fluorescente. ¿Para qué? Para diferenciarlas de otro tipo de células dopaminérgicas o TH positivas que se pudieran encontrar en el mesencéfalo, y lo que vimos es que también estas células con la proteína verde fluorescente expresaban los marcadores de pluripotencia, es decir, estábamos ante células troncales con esta capacidad que les platico. Otras de las maneras que tenemos para comprobarlas pues son, perdón, creo que no lo mencioné, estamos trabajando con células humanas, es decir, con células troncales derivadas, es una línea derivada de el H9, no lo comenté, es una línea derivada de humanos. Entonces, pues teníamos que ver si no había alteraciones genéticas en términos generales. Hicimos un cariotipo y vimos que era un cariotipo normal. ¿Se acuerdan que les platiqué que estas tienen que ser capaces de dar lugar, o ya sabemos en teoría que nos van a dar lugar a células de las 3 capas germinales? Entonces, para probar esto, lo que hacemos es que se inoculan estas células troncales en animalitos inmunodeficientes, estos desarrollan un tumor, se extirpa el tumor y observamos que efectivamente vamos a tener células de las 3 capas germinales. Con todo esto, ya seguros de que estábamos trabajando con las células que nosotros queríamos trabajar, las sometimos a un proceso de diferenciación. El proceso de diferenciación que les inferí hace rato era, pues son estas sustancias presentes en el mesencéfalo en desarrollo que se van presentando, como ustedes pueden ver, a lo largo del tiempo, van poniéndose en el cultivo y nos van a ir dando cambios en la diferenciación de estas células. Primero van hacia el compromiso neural, después empiezan a diferenciarse y después a neuronas, y no solo nos detenemos en cualquier tipo de neurona, sino que le damos la señalización para que finalmente sean las neuronas que nosotros queremos, que son neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo ventral. Entonces, este es el protocolo de diferenciación. Este es el mínimo de tiempo, nosotros lo llevamos a un poquito más de tiempo como para evaluar también la cantidad de neuronas que vamos obteniendo con el protocolo. ¿Qué es lo que les muestro en esta diapositiva? Son marcadores de mesencéfalo ventral y dopaminérgicos, que son FOXA2, que están viendo aquí. ¿Qué vemos? Que a partir del 7º día del protocolo de diferenciación empieza a aumentar el porcentaje de células FOXA2 positivas en nuestros cultivos, y estos son progresivos conforme el protocolo va avanzando en tiempo. Este resultado es muy similar al que vemos con este otro marcador, y aquí les estoy enseñando el marcador de tiroxina hidroxilasa. Este es muy importante, es la enzima limitante de la síntesis de dopamina, que nos habla que estamos ante neuronas dopaminérgicas. Como pueden ver, aquí se prolonga un poquito, este no empieza desde el día 7, sino que empieza desde el día 21. Entonces, en el día 21 nosotros lo tomamos ya como un punto crítico, donde ya tenemos, quizá no el porcentaje deseable o completo, pero suficiente para poder definir que ya estamos ante neuronas dopaminérgicas. Para seguir, sí. ¿Esas serían similares a las de la sustancia negra? Sí, claro. Iguales. Sí, de humano. Que esto también lo hago enfático porque es súper interesante. Entonces estamos creando
neuronas similares a las que están en el mesencéfalo humano. Sí. Una pregunta. Claro. ¿Cómo son los marcadores de proliferación en ese estado de que las células ya están diferenciadas? Y eso me genera la duda porque previamente nos habías comentado que esas células, cuando las ponemos en el ratón 1, genera tumores. Sí. Si genera tumores, tenemos una célula con alto potencial proliferativo, pero en este estado se esperaría que perdieran esa capacidad. Claro, sí, yo con esta diapositiva te puedo contestar la pregunta de una forma clara. ¿Qué estamos viendo aquí? Son las células tomadas en diferentes momentos del protocolo de diferenciación. Es un RNA-seq y lo que estamos buscando es la expresión de los genes precisamente involucrados en diferentes tipos de células. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el día 0? Estamos viendo en esta parte roja, o llamo su atención a esta parte roja de abajo, donde precisamente vamos a tener que están los marcadores de proliferación y los marcadores de pluripotencia, es decir, en ese momento son esas células con esta alta capacidad de proliferar, de producir tumores y de dar lugar a cualquier tipo de célula. Si vamos viendo cómo avanzan en el día 14, vamos viendo que la expresión de esos genes empieza a disminuir con claridad y empieza a aumentar la de las células diferenciadas, es decir, ya sean neuronas o que tengan ya al menos el compromiso neural, es decir, que eventualmente pueden dar lugar a cualquier tipo de célula del sistema nervioso. Entonces, conforme va pasando, digamos que estos genes que le proveen a la célula la capacidad de proliferar y de dar lugar a cualquier, o de diferenciarse a cualquier célula, se empiezan a perder precisamente porque empiezan a adquirir el compromiso de una célula diferenciada adulta, digamos, o madura, porque obviamente no son adultas dado que tienen 28 días de vida, ¿no? Pero ya tienen este compromiso y entonces son como si estuviéramos ante una neurona, que la neurona ya no se va a dividir. Ya es una neurona sin la capacidad de división. Eso, pero creo que la pregunta es extremadamente importante porque es uno de los puntos que sí tenemos que ir a buscar, es decir, que en nuestros cultivos no se nos queden células que tengan esta capacidad tumorogénica. Les hacemos también todo el marcaje inmunocitoquímico para asegurarnos precisamente que estamos ante una ya diferenciación neuronal, como puede ser la beta-3 tubulina, pero que además sean las neuronas que nosotros queremos que sean. ¿Sí? No queremos que sean cualquier tipo de neurona. ¿Por qué? Porque no necesitamos serotonina o glutamato u otro tipo de neurotransmisor. Necesitamos que ellas sean capaces de sintetizar y liberar el neurotransmisor que hace falta. Entonces les muestro la inmunocitoquímica y este es el cuantitativo de lo mismo, donde estamos viendo que es progresivo en el tiempo, es decir, conforme el protocolo de diferenciación avanza, cada vez tenemos más células que se parecen a lo anterior, es decir, están manifestando ya el compromiso neural, después se hacen neuronas y después se hacen neuronas dopaminérgicas de mesencéfalo. ¿El cultivo en el que están las células troncales tienen un medio para poder inducir esta diferenciación y restringir el linaje? Ese, ¿no? Aquí arriba está, más o menos está acomodadito así, es el diferente medio de cultivo, se le van agregando estas sustancias. Primero son células que están sembradas en el fondo del matrigel, después se ponen en flotación y es un protocolo muy específico donde efectivamente tenemos que ir dándole las señales para que vayan cambiando con el tiempo. Para que lo entiendas, es como reproducir el proceso normal del neurodesarrollo de una persona, es decir, cuando nosotros somos todavía un embrión muy rudimentario, no tenemos muy diferenciadas las células, que hace que se diferencien, que estas células se vayan exponiendo a sustancias. Y entonces, si nosotros se las vamos dando a las células naturalmente se van transformando
en lo que les correspondería si estuvieran en el mesencéfalo. Entonces, tratamos de reproducir mediante justo ciertos medios de cultivo, ciertas señales particulares, esta neurodesarrollo normal. Es importante, por ejemplo, estos dos, el Sonic Hedgehog y el FGF8, son de particular importancia para que terminen en neuronas dopaminérgicas. ¿Dónde está eso? En el mesencéfalo en desarrollo. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Y entonces, bueno, sí, marcadores, ¿no? Sí, parece que son neuronas, al menos expresan los marcadores de ellas. Ahora, estas neuronas son capaces de tener función, es decir, hasta ahorita es como el fenotipo, es decir, son las que son, pero ¿funcionan? Esa es la pregunta. Para ello se hacen pruebas electrofisiológicas donde lo que evaluamos es ver si son capaces de tener una actividad eléctrica. Y lo que observamos es básicamente lo que leen ahí en estas dos primeras líneas. Estamos viendo una tasa de disparo característica de neurona dopaminérgica. También se someten a varios protocolos como para ver cómo responden a las diferentes fases de la despolarización y repolarización. Y lo que vemos es que efectivamente estos experimentos se hicieron con una muestra de 10 neuronas y vemos que la mayoría presentó una actividad de una neurona madura, no todas ellas, algunas tenían algunos detalles particulares como los que estamos viendo acá abajo, donde quizá no toda nuestra población era de neuronas perfectamente desarrolladas, pero sí capaces de desarrollar potenciales de acción, lo cual es su función principal desde la perspectiva electrofisiológica. Y bueno, finalmente, ¿qué nos falta? Bueno, disparan, se parecen, pero hacen dopamina. Entonces lo que hicimos fue mediante HPLC ver si eran capaces de sintetizar dopamina. Y se hace con un estímulo de una solución alta en potasio, que lo que hace es inducir la despolarización de la célula, y lo que observamos es que efectivamente las células eran capaces de liberar dopamina al medio. Entonces, ya con todas estas pruebas, dijimos, bueno, creo que estamos listos para hacer el trasplante en nuestro modelo. Ahora, ¿cómo sabemos en dónde tenemos que hacer el trasplante? Si bien se parecen morfológicamente los animales, no todos tienen una forma de cabeza exactamente igual, lo mismo que nos pasa a las personas, es decir, puede haber ciertas variaciones en tamaño, en posición, etc. Entonces, para asegurarnos de que estábamos en el sitio correcto, hicimos una resonancia magnética al animal. Una resonancia magnética con un aparato estereotáxico que nos permite definir de forma individual, es decir, para cada uno de los sujetos, las coordenadas precisas para realizar el trasplante de las células. Esto es lo que están viendo aquí. Entonces, esta es la resonancia magnética del animal. Sí. Los animales que trataste con esa sustancia, ¿la inyectaron directamente o fue tomada? Y ahí está seguro que está lesionado la sustancia negra. ¿En esos animales? En esos animales. ¿Ahí vas a inyectar esto? Sí. Respuesta. El tratamiento es intramuscular. El MPTP es peligrosísimo justamente porque se absorbe hasta por la piel, ¿no? Entonces atraviesa membranas de forma como facilísima, vía intramuscular. Nosotros poníamos la inyección, esta vía sanguínea atravesaba la rama encefálica y destruía la sustancia negra. Es muy buena pregunta, hasta el momento no he probado que eso ha pasado. En breve les voy a mostrar la evidencia de que eso pasó. ¿Por qué? Porque si bien clínicamente lo notamos, es hasta que sacrificamos a los animales que podemos comprobar que en realidad ocurrió. Eso, la resonancia no te iba para eso y en humanos tampoco. No. Es un sitio tan pequeño, la sustancia negra, que la morfología de la región, y eso además estas células tan particulares,
O sea, si nos vamos, por ejemplo, a este ejemplo que les puedo mostrar aquí, estamos hablando de esta pequeña parte. Entonces no genera un cambio volumétrico, al menos no con las técnicas normales, imagenológicas, estructurales. Ya les voy a contar que yo utilicé otras para justamente comprobar eso, pero todavía no les he platicado esta situación. Entonces, ¿es intramuscular el tratamiento de Parkinson? Sí. Hay una pregunta Claro, con gusto. que dice que si al utilizar células a partir de una línea celular, con el tiempo no habrá complicaciones que no se vean ahora, es decir, a largo plazo. Que ya se sabe que las líneas celulares han ido acumulando mutaciones que las diferencian en tejidos originales, y aunque en este caso conviene que no mueran justamente, porque las del tejido de a quien se le implantó están muriendo, tal vez se pueda generar algún tumor u otra complicación, y sí, que a largo plazo, si se ve que estas células envejecen y mueren. La respuesta es sí. Sí, todo eso es posible. Todo eso es posible. La respuesta que puedo dar va a ser muy clara al final de la presentación cuando les muestre el tejido de los cerebros de estos pacientes 10 meses después de la cirugía, donde nos damos cuenta de que no ocurrió. Entonces, esta línea, va a tener una cosa muy importante, y es que es una línea ya comercial que nos ayuda un poquito a evitar algunos de estos problemas. De todas formas, por eso es que hicimos el cariotipo, por eso es que nosotros les dimos toda esta caracterización precisamente para asegurarnos que fueran células saludables. Ahora, después las diferenciamos. Cuando la célula se diferencia, cambia, se vuelve otra cosa. Una neurona dopaminérgica ya diferenciada ya no va a producir tumores. Las neuronas ya no tienen esta capacidad de proliferar, ¿no? Esta es una historia que sabemos desde hace mucho, ¿no? Que ya no se divide la célula madura cerebral, ¿no? Entonces ya no van a ser capaces de hacerlo. El problema viene cuando los cultivos no son puros, ¿no? Donde se nos puede colar una célula que no... Y entonces sí, vaya que puede ocurrir todo eso que están diciendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para tratar de evitarlo? Pues precisamente lo que les mostré. Asegurarnos de que la mayoría, que es hasta donde podemos llegar, al menos con esta aproximación experimental. Cuando esto se intente hacer en humanos, si es que se decide hacer en humanos, bueno, tendrá que tener cierto control de calidad, efectivamente, para asegurarnos de que sean ese tipo de células y no otras. Pregunta súper interesante. Sí. Entonces, bueno, trazamos con el marco estereotáxico las coordenadas para el putamen de cada uno de los animales, que es el que están viendo aquí. Y diseñamos un protocolo para poner 9 puntos. 9 puntos para tratar de abarcar precisamente toda la estructura y que tuviéramos un estriado, un putamen, con células a lo largo de todo él, ¿no? Y este es el protocolo, o sea, estos son, perdón, se me fueron los nombres, son los nombres de los primates, que tampoco les mencioné, son de la especie mono verde africano, verbet, o Cercopithecus aetiops. Son la especie de primate que nosotros utilizamos para este estudio. Entonces, bueno, diseñamos ya nuestro mapa estereotáxico para poner nuestras inyecciones, y lo que hacemos es colocar a nuestro animalito en un marco estereotáxico. Trazamos ahí las coordenadas a la superficie del cráneo. Como pueden ver, hacemos una incisión de quizá 1 centímetro, no más. Después hacemos un trépano todavía más pequeñito, solamente para que permita el acceso de nuestra aguja, que es la que va a alcanzar precisamente el estriado. ¿Por qué el estriado y no la sustancia negra? Porque están separadas anatómicamente y nosotros estamos poniendo células que no sabemos. En realidad, el que está denervado no es la sustancia negra, es el estriado el que no está recibiendo la dopamina. Entonces nosotros trazamos esto para que vaya directamente al estriado y no tengan que proyectarse las células, sino que ya estén ahí. Nosotros inoculamos de cada lado. El modelo también es bilateral, como les dije. La inyección se hace vía intramuscular, por lo tanto son ambos lados los que están viéndose afectados.
Entonces, este procedimiento lo hicimos de manera bilateral, es decir, hicimos la transfección, o más bien en este momento es el trasplante de las células a la región deseada a través de esta jeringa en los dos lados. ¿Qué pasa después? Se cierra el trépano, se sutura el animal y se le dan todos los cuidados postquirúrgicos necesarios para que se recupere. La verdad, como pueden ver, en realidad parecería, sí es invasivo, no les voy a decir que no, pero bueno, es una incisión de centímetro y medio, el trépano no es más grande que eso, y se sella, ¿no? Evidentemente esto lo hacemos en quirófano, en condiciones de asepsia y contrasepsia, el animal anestesiado con anestesia inhalada, y está monitorizado todo el tiempo, ¿no? Tenemos todos los cuidados necesarios para que no se nos vaya a complicar el animal. Entonces, bueno, ponemos alrededor de 8 por 10 a las 6 células por hemisferio, distribuidos en 9 puntos diferentes. Nos toma mucho tiempo porque después de que ponemos cada punto, tenemos que esperar alrededor de 5 minutos para mover nuestra aguja al siguiente punto, de tal manera que le dé como tiempo a estas células de que se distribuyan en el tejido. Pasado el momento quirúrgico y recuperado en su totalidad el animal, hicimos una evaluación motora. Esta es una de las primeras aproximaciones en las cuales vamos a ver primero que lo hice antes, por supuesto, pero yo se los voy a mostrar en este momento. Antes de la cirugía, quería mantener el misterio, y después le dimos la cirugía. Y les voy a mostrar cómo se ve el animal en los 3 momentos, es decir, normal, después del tratamiento con la toxina y después del tratamiento con las células. Evidentemente este es el animal que tuvo resultados más claros. Entonces vean, el animal se mueve muy bien, llega al final, toma muy rápido su recompensa y regresa al inicio del pasillo. ¿De acuerdo? ¿Vieron la fluidez con la que se mueve un animal? Este es un animal después del tratamiento con MPTP. Para empezar, está congelado, tiene bradicinesia, la postura es encorvada. Esto pasaron un mes, para que no crean que es así, que ya es viejito, pero sí parece un viejito humano, ¿lo ven? Es mucho más lento, el movimiento de las manos es más lento, ahí se congela nuevamente, inicia su movimiento, le cuesta trabajo, después ya se vuelve un poquito más fluido, pero le cuesta trabajo ejecutar la tarea motora. Nosotros lo que hicimos fue medir estos tiempos. Hacemos la cirugía y vamos a ver al mismo animal 4 meses después de la cirugía. Si bien se recupera, no al 100%, no es como el animal que vimos en el primer video, pero se ve bastante bien, se puede mover, mucho mejor que antes. Y 10 meses después de la cirugía, el efecto en la conducta motora permanece. Es decir, todavía el animal se puede mover de manera bastante eficiente, insisto, sí, no como el primero que vimos, ¿no? Donde estaba muy erguido y se movía muy bien, sí. Doctor, yo sé que es muy difícil trabajar con monos porque no tiene usted muchos, pero esto no podría ser nada más un efecto del tiempo. O sea, si usted no le hubiera puesto el trasplante y se espera 10 meses después de la toxina, Sí. ¿qué pasaría con el movimiento? No sé si ustedes han observado un animal. Claro. Que hicimos un control. De los 3 animales, 1 es control. Y entonces, precisamente, les voy a mostrar los efectos en el monocontrol. Les platico, el monocontrol se sometió al mismo procedimiento, salvo las células. Es decir, también se le operó, también se bajó la aguja, solamente se le puso el medio. Y entonces, a ver, por supuesto, hay un efecto de aprendizaje. No podemos evitar el efecto de aprendizaje y esa es la razón por la cual necesitamos controlar precisamente esto. Y sí, efectivamente tienen que ser pocos animales, pero no significa que descuidemos ese punto tan crítico que usted nos está comentando. Entonces, estamos viendo, la primera barra corresponde al mono en su condición basal, la segunda barra corresponde al tiempo
prolongado para la ejecución de cada una de las tareas. Aquí están el desplazamiento, que es de un lado al otro, en lo que la agarra y en lo que se la come, y lo que vemos es que efectivamente hay una disminución. Es una disminución quizá no espectacular, pero para que nosotros viéramos un poquito mejor el efecto de este tratamiento, lo que decidimos fue hacer un análisis de diseño de caso único, es decir, comparar el resultado de nuestro tratamiento contra el promedio de los tiempos evaluados en el... porque esto se hace durante entre 5, o sea, se hace 10 días, se toman 5 días en los cuales el animal lo ejecutó mejor, sea cual sea la condición, y hacemos el promedio de todos los tiempos. Como ven, el animal va y viene. Más o menos estamos hablando de que cada ejercicio, cada ensayo, recabamos 22 tiempos de desplazamiento, como el doble o triple de reaching, etc. Y entonces tenemos una gran cantidad de datos. Sacamos el promedio de acuerdo a la tarea y en cada uno de los animales, y lo que vemos es que en desplazamiento el promedio de las evaluaciones postquirúrgicas en el mono control no hubo cambio básicamente. En el mono trasplantado 1, que es el que vieron en el video, que es el que es más espectacular, la diferencia es que redujo en sus tiempos bastante, mientras que el trasplantado 2 no lo hizo tanto, al menos en esta tarea. Y así nos vamos a las otras tareas. Vemos cómo aquí está precisamente, doctora, lo que usted comentaba. Este es el efecto de el entrenamiento del animal, es decir, al seguir participando en una tarea conductual, sí va a haber cierta disminución en el tiempo, pero nosotros la comparamos con la que vemos de nuestros pacientes, de nuestros sujetos trasplantados, y vemos que es mayor el efecto en el sujeto trasplantado. Hicimos un análisis mediante resonancia magnética para ver precisamente el efecto de nuestro trasplante y sobre todo la presencia de nuestras células en esta región. Para esto, y tomando un poco el comentario del doctor, si yo hago una resonancia estructural normal en el cerebro grande de un humano, no veo diferencias. El cerebro del primate es mucho más pequeño, más o menos es como 10 veces más pequeño. Entonces no vamos a ver absolutamente nada en una resonancia estructural. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis que nos permita ver a nivel celular cómo está esa región, y utilizamos la fracción de anisotropía y la difusividad media. Estas son análisis que se hacen sobre imágenes de difusión. La fracción de anisotropía nos ayuda a ver qué tan restringido está el movimiento del agua en la célula o en un grupo de células, y algo parecido en la difusividad media, pero este nos va a permitir ver el promedio de las diferentes direcciones que puede tomar el agua. Y como esto yo entiendo que es bastante complejo, a mí me costó tiempo entenderlo, quise darme el tiempo de explicar un poquito esta técnica, donde básicamente se evalúan las direcciones en las cuales se mueve el agua, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un ventrículo? ¿Hacia dónde se puede mover una molécula de agua? Pues básicamente hacia donde quiera. No hay ninguna membrana que restrinja este movimiento allá adentro. Si agarramos una molécula del centro del ventrículo, esta puede moverse hacia donde quiera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si estamos ante un axón? Que si es una membrana, vamos a tener que el eje principal en el cual se mueve el agua va a ser uno, es decir, va a ser este que está aquí. Y aquí les pongo porque así se llaman, estos vectores se llaman eigenvectors, y las magnitudes que tienen estos vectores se llaman eigenvalues, ¿de acuerdo? Vean que están medidas en milímetros cuadrados sobre segundo, es decir, nos van a dar representación de movilidad. Entonces, si yo tengo un tejido en el cual, hablando de un axón,
está limitado el movimiento del agua hacia acá, hacia afuera, digamos, pero está permitido aquí mediante la anisotropía o la fracción de esta anisotropía que les platico. Nosotros podemos definir hacia dónde se está moviendo el agua y entonces tendremos básicamente la idea de que hay axones. ¿Qué pasa cuando yo tengo un lugar con un montón de células apachurradas unas contra otras, que sí va a restringir hasta cierto punto la difusión de estas moléculas de agua? Si yo tengo menos cantidad de tejido, lo que va a pasar es que el agua se va a poder mover con mucha más libertad. Entonces, utilizando este principio, nosotros primero, bueno, ahí lo que pueden ver es que nosotros delimitamos el área de los putámenes y medimos mediante este análisis de resonancia magnética, primero, las diferencias que vemos entre sujetos sin cambio, sujetos normales, a sujetos que han sido expuestos a el MPTP. ¿Qué vemos? Aquí les puse la referencia por si no se acuerdan qué era cuál, ¿no? La difusividad media me dice qué tanto espacio hay entre las células, mientras que la FA, que es la fracción de anisotropía, me dice qué tan restringido está el movimiento del agua. ¿Qué es lo que vemos entonces? En cuanto a la fracción de anisotropía, en los animales con MPTP disminuye. ¿Qué nos dice? Que hay menos axones. ¿Qué nos dice si la difusividad media aumenta? Que hay menos células. ¿De acuerdo? Nosotros después lo medimos en nuestros animales y ¿qué es lo que encontramos? Lo hicimos bilateral, es decir, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y lo medimos con el promedio, que es lo que ustedes están viendo en las líneas punteadas. A grosso modo, para no clavarnos mucho en el tipo de análisis, estamos observando que la fracción de anisotropía en los animales trasplantados aumenta. La difusividad no es tan espectacular en el trasplantado 1, pero sí que cambia en el trasplantado 2. Es decir, sí estamos viendo que por lo menos hay una mayor densidad celular. ¿Cuál es la interpretación? Más células y estas tienen axones. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que nosotros podemos decir de este tipo de análisis. Ahora, seguimos hablando de estructura, es decir, ahí están. Antes de me estaría adelantando a la siguiente, pero hicimos un análisis, que ya vimos que sí hay mejoría conductual. Quizá no espectacular, pero hay mejoría conductual, es decir, el animal se mueve mejor. Ahora estamos viendo mediante resonancia magnética que también hay diferencias. Ahora, podemos correlacionarlas, es decir, podemos decir que el animal mejora en su conducta motora porque hay estos resultados en la resonancia magnética, y lo que vemos, hicimos una correlación de Pearson, y lo que vemos es que efectivamente entre las pruebas motoras hay una correlación significativa, lo cual no es sorpresivo, es decir, el modelo está funcionando de forma correcta. Encontramos que si bien no es significativa, hay una correlación negativa con la fracción de anisotropía. Esto significa que la disminución del tiempo correlaciona con el aumento en la fracción de anisotropía. No fue tan evidente, y esto ustedes ya lo vieron también, porque nuestros resultados con la difusividad media no fueron tan grandes, no hay tanta correlación. Donde sí hay correlación también es entre hemisferios, es decir, si vimos que la fracción, la difusividad media estaba correlacionada en ambos hemisferios. Ahora sí, bueno, estas células están, pero están vivas, están funcionando, tienen actividad, y para ello, in vivo, utilizamos la herramienta del PET. Utilizamos como radiotrazador el DTBZ, que es un marcador de terminales dopaminérgicas particularmente, y lo que ustedes pueden ver de manera grandota en la imagen es que en el animal control vamos a tener una gran captación de DTBZ en la región correspondiente precisamente al putamen, a los ganglios basales. Es decir, esto que ven aquí en rojo es reflejo de la captación que tiene esa región de este radiofármaco.
¿Qué pasa con nuestro animal control? Que disminuye mucho la captación de este radiofármaco. ¿Qué puede significar esto? Pues evidentemente que estamos ante menos células que tengan la capacidad de introducir, del transportador vesicular de dopamina, entonces de llevar, hay menos células con terminales dopaminérgicas en este cerebro. ¿Qué pasa después del trasplante? Aumenta. Si es cierto, no están como normales. Sin embargo, significativamente estamos viendo que hay un aumento en la captación del radiofármaco. Nos dice que si hay células y que están vivas, y captando el trazado. Bueno, ahora, ¿liberan o no liberan dopamina? ¿Por qué? Porque si no nosotros estamos tratando de asociar, es decir, ya las puse, el animal mejora, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, previo a la eutanasia, se les colocaron sondas de microdiálisis, también con las coordenadas estereotáxicas en las regiones deseadas, y se hicieron análisis de dopamina y de DOPAC, que es un metabolito de la dopamina, para ver cómo estaba su liberación en la región. Se hacen también pruebas tanto con solución al potasio como con anfetamina, que van a favorecer precisamente la respuesta de estas neuronas, y lo que vemos es que efectivamente vamos a tener un pico positivo de dopamina que coincide con el pico negativo de DOPAC, lo cual nos está diciendo en los animales trasplantados, pero no vemos ese mismo patrón en el animal sham. Es decir, si vemos un piquito, ¿por qué? Porque el animal, y ya les voy a comprobar la razón, tiene neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Nosotros de manera voluntaria no depletamos al animal por completo, porque si nosotros le damos un tratamiento demasiado intenso, provocamos la muerte del animal. Entonces tenemos que ir dándole un tratamiento moderado. Estoy hablando de la neurotoxina. Si nosotros le damos mucho, lo matamos, básicamente. Entonces tenemos que ir con mucho cuidadito, lo cual nos deja a un sujeto que tiene células de Gel todavía, ¿no? Y entonces estas evidentemente responden, pero no como responden las células que nosotros trasplantamos. Se sacrifica al animal, se obtiene el cerebro, y entonces ya hacemos toda esta comprobación que me preguntaba el doctor con toda razón. Bueno, ¿y cómo sabemos, no? Bueno, pues ahora vamos a ver si todo esto que nosotros vimos con el paciente en vivo era por lo que nosotros hicimos. Dime. Tendría gráficas del slide anterior del control de los niveles de dopamina en es este es el control, este es el 1 y este es el 2. No, Sham era el control positivo. No es o sea, de un animal sano. Ajá. No lo hicimos. Es muy invasivo, o sea, tenemos que cuidar toda la parte bioética. Entonces, tratamos de no, y entiendo, pues esto se hace mucho y se puede hacer en otro tipo de modelos, pero acá preferimos no tomar a un sujeto normal y someterlo a esto, sino que ya los que vienen en el protocolo. Entonces no tengo cómo responde un sujeto sin alteración. Sí. Entonces, este es el cerebrito cuando se extrae completo. Vemos aquí las regiones que corresponden a la cicatriz o al evento de la microdiálisis, y mediante la proteína verde fluorescente vemos que efectivamente nuestras células 10 meses después del tratamiento siguen expresando al menos la proteína verde fluorescente. Por eso era tan importante, porque no son las del animal las que quedaron remanentes, etc. Esas son las que nosotros trasplantamos, las que están viendo aquí en verdecito. Hicimos una tinción con hematoxilina y iosina, que es lo que vemos. Este es nuestro control. Aquí estamos viendo el trayecto precisamente de la agujita, y en estos, que son los trasplantados, como pueden ver, sí está aumentada la densidad de las células. Ahora,
nos era muy importante saber cuál era el efecto, sobre todo desde la perspectiva inflamatoria que estaba ocurriendo en esta región. Afortunadamente no encontramos en estos cortes agregados de linfocitos o microglia reactiva que nos orientaran a pensar que había una respuesta inflamatoria. Ustedes saben que una respuesta inflamatoria puede sesgar muchísimo los resultados, puede estar provocando cualquier cosa. No encontramos nosotros 10 meses después una respuesta inflamatoria importante que nos pueda sesgar nuestros resultados. Y bueno, vamos a ver si son o no son estas células, ¿no? Y aquí les estoy mostrando. Primero, verde fluorescente. En nuestro control sham evidentemente no hay porque pues no las pusimos, ¿no? Entonces no va a haber, pero encontramos, lo cual es muy interesante, una sobrevida muy importante de estas neuronas. En otros reportes se ha demostrado que sí sobreviven algunas, pero la muerte de las neuronas que se trasplantan por el sistema inmunológico o por otro tipo de situaciones va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Nosotros encontramos una densidad importante de nuestras células todavía 10 meses después en el putamen de nuestros sujetos. Y bueno, como pueden ver, también vamos a tener marcadores de neuronas dopaminérgicas, específicamente de tirosina hidroxilasa positivas, y además KIR, que es un marcador de mesencéfalo ventral. Vean el sham, que sí efectivamente también tiene, cual era un poco de esperar, pero son menos y no son de las verdes fluorescentes. Entonces vean cómo tenemos una muy buena sobrevida de nuestras neuronas. De todas formas, nosotros quisimos ver la diferencia entre las neuronas remanentes y las neuronas que tenían la verde fluorescente. Y eso es lo que están viendo aquí en esta diapositiva. En la línea roja están las que son TH positivas, es decir, las que ya tiene el animal por sí solo, y arriba están viendo las que tienen además la verde fluorescente. Bueno, entonces estamos viendo que tenemos una buena sobrevida de estas células en nuestros sujetos. Sí. Doctor, ahí, por ejemplo, en la parte de la diferenciación de las troncales, al final del cultivo, o sea, por ejemplo, ahí ya viendo las inmuno, o sea, el protocolo al final lo que te produce pues no son 100% dopaminérgicas, ¿no? Y entonces lo que se trasplanta, o sea, son como, o sea, se toman todas esas independientemente, son, o sea, sí hay dopaminérgicas, pero también puede haber otro tipo de neuronas. ¿Hay una forma de seleccionar solamente a las dopaminérgicas? Para trasplantarlas. Sí. Tu pregunta fue la pregunta de uno de los referees de la publicación, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos marcajes para serotoninérgicas, GABAérgicas, etcétera, etcétera, y vimos que en realidad la cantidad de neuronas de otro estirpe son mínimas. Y entonces no nos está generando un efecto la presencia de ese tipo de células, ¿no? Que sí era una forma muy importante. Ahora, sí se puede hacer un sorting previo, pero bueno, esto aumenta muchísimo la complicación, la viabilidad, etcétera, porque pues la sometes a un procedimiento. Sí se puede hacer, supongo que eso eventualmente será la forma mediante la cual se haga, si es que esto se decide hacer en personas. Sin embargo, nosotros con nuestros resultados vemos que la cantidad de neuronas de otras estirpes no son significativas como para que estén generando un efecto realmente en la mejoría conductual, etcétera. Está sí tengo la imagen en una suplementaria, pero no se las traje ahora para presentarlos. Sí hay serotoninérgicas sobre todo, pero son poquitas. Sí. ¿Cómo explicas que no haya una respuesta inflamatoria después de trasplantar células de una especie a otra cuando el humano, por ejemplo, sí, de un humano a otro, pues puede haber reacción? Sí. Fueron inmunosuprimidos. ¿Estos fueron inmunosuprimidos? Sí. Sí, les dimos tratamiento con ahora lo voy a decir, con un inmunosupresor. Para trasplante. Ahorita me acuerdo. Sí, están inmunosuprimidos. En el dado caso de que esto sí se llegue, no sé, a ocupar en el tratamiento para humanos, ¿qué tan eficaz o en dado caso que tanto mantendría pues esta
si se aplican en anticuerpos monoclonales. Se podría llegar. Pues habría que probarlo, ¿no? O sea, contestando a tu pregunta es súper interesante. No tengo una respuesta para tu pregunta. No, Yo creo que sería interesante. No soy yo la pregunta. No, dile tu pregunta más. Ya llegando al tratamiento con humanos, personas, ¿qué tanto se puede mantener este control de efectividad si, pues, si en dado caso se ocupa el uso de cuerpos monoclonales? ¿Monoclonales para qué, perdón? Para humanos. Es una, pues tal vez una forma no invasiva de meter un tratamiento que tiene las enfermedades autoinmunes, como la espondilitis, se ocupa anticuerpos. Pero en este caso yo no veo cómo, pues, porque aquí se mueren las células. Lo que quieres es matar. Porque con monoclonales los mata. Por otro lado, sería contraproducente, efectivamente. Respecto a la sustancia esta que induce el daño neuronal, o sea, el MPTP. Evidentemente, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson pues es progresiva. Sí. No es que tanto recrea esta sustancia la muerte neuronal, o sea, si después de que se aclara ya las neuronas dejan de morir, o una vez que la administras continuar la progresión de la enfermedad, porque por ejemplo eso se podría, o sea, podría haber un control, o sea, bueno, quería saber cómo se administró, en qué tiempos la sustancia. Sí, muy buena pregunta también. Es un modelo que yo utilicé de un solo momento, es decir, lo que hace es que en el momento de la administración mata a las células. Es forzoso que durante un mes, más o menos desde la última dosis, se estabilice el modelo, es decir, tiene una mejoría conductual. Parece que hay plasticidad, que hay ahí sí va a haber una respuesta inflamatoria muy importante, hay especies reactivas de oxígeno, están pasando un montón de cosas y esto se prolonga por un mes. Después de un mes ya no hay cambios, ya ni mueren más ni sobreviven más de las que ya quedaron ahí. Entonces es un tratamiento agudo. Se ha intentado, obviamente, reproducir la progresión de la enfermedad con modelos crónicos. Los efectos han sido bastante variables, es decir, a dosis muy chiquitas, separadas por mucho tiempo, etc. No se ha logrado, sí hasta cierto punto, pero no tanto como para que lo consideremos ya como un modelo progresivo. Se usa hasta cierto punto, pero nos ha dado mejor resultado hacer un modelo en agudo, porque ahí sí tenemos ya como muy clara toda sobre todo cuando vamos a hacer esto, ¿no? Como les decía, la enfermedad de Parkinson tiene manifestaciones una vez que el 80% de las neuronas han muerto. Entonces, básicamente y ahí es cuando nos damos cuenta, tristemente ya es tarde para el paciente para tratar de proteger las neuronas que aún tiene. Entonces, una de las ideas, obviamente lo ideal sería detener la progresión, que tengamos un biomarcador súper temprano y encontremos la manera de detener la progresión de la enfermedad. Ese es el objetivo. Sí, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes me lo están preguntando y tienen toda la razón. ¿Cuál será la consecuencia de poner células nuevas en un organismo? Efectivamente, la muerte de las células, la posibilidad de generar tumores, va a haber una respuesta, si se adaptan o no, si se integran o no. Sí, todas esas preguntas no las hacemos. Tratamos de ver que haya mejoría conductual, etcétera, pero por supuesto, como ustedes vieron en los videos, no restablecemos por completo el circuito. ¿Sí? Hasta el momento no lo podemos hacer. Es una aproximación interesante, es una aproximación viable. ¿Por qué? Porque además tratamos de utilizar células de humano, es decir, vamos a ver cómo se comportan las células de humano. No las vamos a poner en humano porque no es el momento, sin embargo, eventualmente puede ser. Ya también el tratamiento, por ejemplo, ya no se usan embrionarios, ya se pueden utilizar reprogramadas, en fin, hemos ido avanzando con respecto a este tipo de posibilidades terapéuticas. Entonces sí, creo que son muy, muy interesantes sus preguntas. Y bueno, ¿qué concluimos de estos resultados que les platico? Hay neuronas dopaminérgicas derivadas de células troncales embrionarias humanas vivas en el putamen de primates no humanos por al menos 10 meses. Esta sobrevida la asociamos con mejoría en el desempeño motor de los primates en comparación con los datos
de ellos mismos antes del trasplante. Recordemos que al ser una N muy chiquita no podemos hacer comparaciones grupales, ¿no? O sea, esto es como podríamos seguir con esto, ¿no? Estos cambios también correlacionan o son congruentes con la liberación de dopamina en el estriado, y los estudios de imagen sugieren cambios positivos, aunque no observamos diferencias significativas consistentes entre los operados y el tratamiento, entre los trasplantados y el animal que fue control. Entonces, no es magia, no me atrevería yo a decir ya lo logramos, pero estamos teniendo resultados sumamente interesantes de una aproximación igualmente interesante que nos puede ir acercando muchísimo al tratamiento de esta patología que pues es tan prevalente y catastrófica eventualmente, ¿no? Y pues los agradecimientos, por supuesto. Este trabajo se hizo cuando yo estuve trabajando en la unidad periférica de neurociencias en el Instituto de Neurología, lo hicimos en colaboración con el doctor Iván Velasco de Fisiología Celular y todo su grupo, el doctor Adolfo López y la doctora Itzel Escobedo. Básicamente pues al que vieron en la foto que me ayudaba en la cirugía es Adolfo. Pues fueron los que estuvieron realmente hombro con hombro haciendo los experimentos. El doctor Gabriel Ramírez se encargó de todo el análisis de resonancia magnética. El maestro en ciencias y veterinario César Rodríguez, que es quien me ayudó a toda la parte de... Itzel también estuvo en toda la parte conductual. Pues él es quien cuidaba a los animales en el bioterio, el doctor Rodríguez, y me asistió también en toda la parte de las evaluaciones motoras. El grupo del doctor José Vargas nos ayudó con la parte electrofisiológica que les mostré de las neuronas, y bueno, todo lo que vieron de radiofarmacia, del ciclotrón de aquí de la facultad. Utilizamos el escáner de neurología en la unidad de imagenología molecular de neurología, y las resonancias magnéticas las hicimos en la unidad de resonancia magnética en el INB de Juriquilla, Querétaro. Entonces no quería yo dejar de dar crédito a todas las personas que colaboramos en el proyecto y que pues nos llevó a buen término. Y a ustedes, por supuesto, por su atención, por sus preguntas súper interesantes, y bueno, a la orden. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se utilizó al mono verde africano como modelo? La ventaja que nosotros vimos, primero, operativa. Estos animales vivían en una colonia en la Ciudad de México, ¿no? Ellos ya vivían aquí, ¿no? Después, son los que tienen una manifestación clínica más parecida a la que vemos en los pacientes. Este tipo de primates pueden llegar incluso a manifestar temblor, que no es lo habitual. Sí se congelan, sí tienen dificultad para moverse, pero esta especie particular incluso puede manifestar temblor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ya no lo comentaste, ¿qué otros factores epidemiológicos podrían estar ligados o de plano no han encontrado nada de estilo de vida, si el tabaco, si el alcohol, si la dormida? Para el paciente. Para que tengan un riesgo para el paciente. Sí, por supuesto. De hecho, es un poco también la tendencia actual de estar buscando muchos factores ambientales. De manera súper interesante, a ver, es controversial. Hay resultados que dicen que sí, resultados que dicen que no, pero hablan del tabaquismo, por ejemplo, es un factor protector para el desarrollo de Parkinson. No estoy diciendo que vale la pena fumar para no tener Parkinson, pero se ha visto. El consumo de cafeína es otro factor protector. Como factores precipitantes, por ejemplo, están el uso de pesticidas. Cambios en estilo de vida. Sí vemos, por ejemplo, con mucha claridad pacientes que permanecen activos en todos los aspectos, cognitiva, motora, emocionalmente, que tienen red de apoyo, etcétera. La progresión de la enfermedad es menos devastadora.
El ejercicio es algo fundamental. Hay mucha investigación en cuanto a, sobre todo, para evitar, no tanto como qué precipita, sino más bien cómo ir limitando hasta cierto punto la progresión, que es ahí donde sí nos conviene incidir de manera importante, ¿no? Lo genético es lo que les platicaba, y como factores precipitantes, los ambientales, como traumatismos también. También no es muy clara la relación, pero sí se ha visto que trauma craneoencefálico podría estar favoreciendo mayor riesgo de padecer la enfermedad. Sí, con gusto. Con respecto a las preguntas en línea, sí. ¿Por qué se prefirió la inmunofluorescencia frente a la citometría de flujo para la identificación de las células troncales? Pues en realidad tampoco es como que se haya pensamos que esto era suficiente para demostrar que estábamos trabajando con las células que nosotros queríamos. Es una técnica igualmente viable, por supuesto, simplemente no la teníamos en la mano, entonces no la ocupamos, ¿no? Otro de nuestros asistentes dice, no planteo como tal en la pregunta, dice ansiedad, depresión, más o menos serotonina en el paciente con Parkinson. Sí. Todas, en realidad, las monoaminas están involucradas, ¿no? Entonces, si recuerdan, cuando yo hablé de estos cambios prodrómicos, es decir, los que se presentan antes de que se presente la conducta motora, o los cambios en la conducta motora, estaban precisamente la depresión y la ansiedad. Entonces, efectivamente, también el sistema dopaminérgico está involucrado en sistemas de recompensa, en sistemas involucrados en una parte emocional importante. Entonces, si hay una asociación, de hecho, son muy inespecíficos, evidentemente, la ansiedad y la depresión, sin embargo, están presentes antes de que tenga manifestaciones motoras, y después, pues, van aumentando progresivamente. Y también tiene mucho que ver, dado que es una enfermedad progresiva que hasta el momento no podemos detener. Entonces el paciente tiene también una respuesta personal con respecto a su propia enfermedad, es decir, él va entendiendo que poco a poco se va a ir deteriorando, y eso evidentemente tiene una repercusión de salud mental. Entonces aprovecho para decir que el manejo del paciente con enfermedad de Parkinson tiene que ser multidisciplinario. Sí, esto no es como que le pongo las neuronas y ya estamos del otro lado, no. Tiene que tener un apoyo desde todos los frentes, porque es una patología muy compleja que además tiene manifestaciones clínicas heterogéneas, es decir, hay pacientes que de pronto empiezan a tener demencia, hay pacientes que se congelan, empiezan a tener problemas con el tratamiento, en fin, es bastante compleja. Entonces tienen que tener un acompañamiento por todos lados, sí. Que si desde su criterio, esta es otra persona, desde su criterio sería factible o posible desarrollar células para otro tipo de afecciones como diabetes. Bueno, si están en investigación, por supuesto. Al entender que estas células troncales pueden diferenciarse a cualquier tipo de células, están en investigación. No es mi área, desconozco, sí, pero si me preguntan posibilidad, yo pensaría que sí. Donde tengo certeza de que se ocupan, por ejemplo, es a nivel cardíaco. Otra de los caminos de diferenciación más fáciles, en realidad, desde la perspectiva de investigación, es hacia el cardiomiocito. Y el cardiomiocito, yo les cuento como anécdota que sí me ha tocado ver en mis cultivos de células troncales, células que laten, que tienen automatismo, que son cardiomiocitos. Entonces, ya se ha visto y se están investigando. Yo creo que esa investigación va más adelantada, no la he revisado últimamente, pero se aplican sobre todo para infartos del miocardio. Sí se está probando esta aproximación de células troncales. Y otra pregunta, ¿cuál sería el costo económico y qué edad comprende la mejor opción para colocar el trasplante? No, esto es una aproximación de investigación, ¿no? Donde nosotros, antes de pensar en resolver un problema en personas, queríamos asegurarnos de que hubiera muchos detalles, ¿no? Es una N pequeña,
Esto se requiere todavía muchos más datos, mucha más experiencia, utilizar este tipo de tecnología que me están platicando a través de sus preguntas. ¿Por qué no usamos? ¿Por qué no usamos? Sí, podemos usarlo, debemos probarlo y eventualmente contestar a esa pregunta. No estamos en el momento. Sí hay algunos ensayos clínicos que se están llevando a cabo donde ya se han tomado en cuenta algunos de estos detalles, pero están todavía en fase experimental. Esto no es una terapia que en este momento sea aplicable de manera generalizada a los pacientes. Sí. Otra pregunta. Tiene que ver más bien con la duración del estudio. Sí. Y no sé si el modelo lo permita. Dice, en las perspectivas de este proyecto estará un estudio a largo plazo, más de 10 meses, donde además de ver que no haya complicaciones, se puede observar si la mejoría es temporal y las células trasplantadas mueren al igual que las del paciente. Sí. Bueno, por razones del proyecto y del momento, se decidió más o menos llevar. Ya para hacer un modelo experimental lo consideramos a mediano plazo, ya es casi largo plazo. Si bien este tipo de primates pueden llegar a vivir 30 años en cautiverio, el diseño del proyecto fue más o menos a completar ese tiempo. Y la respuesta es no tenemos contemplado un proyecto a mayor largo plazo por el momento. Y que si existe alguna relación entre este tipo de trasplantes con el complejo de histocompatibilidad histológica. Claro, a ver, nosotros tuvimos que inmunosuprimir a nuestro sujeto. ¿Por qué? Porque sabíamos o podíamos predecir que iba a haber una respuesta inmunológica, ¿no? Una respuesta inmunológica dado que estábamos poniendo células de otra especie, ¿no? En el animal, y entonces evidentemente iba a haber una respuesta inmune. Entonces nosotros tuvimos que generar un tratamiento para evitar que toda la respuesta inmune, no solo esa, se desencadenara contra las células que estábamos trasplantando. Sí. Yo tengo la duda, ¿para ustedes qué seguiría? ¿Sería incrementar la N, cambiar de modelo o hacer ajustes a su mismo modelo como para darle seguimiento para que al fin de cuentas llegue a la clínica? Sí, yo creo que el primer cambio que yo quisiera hacer sería no utilizar células embrionarias, que estas tienen una complejidad particular, ¿no? Ya que vienen de embriones humanos, ¿no? Lo que actualmente se está haciendo es hacer una reprogramación de células ya diferenciadas de adulto, llevarlas a un potencial para que se puedan diferenciar otra vez a cualquier célula y llevarlas a neuronas, ¿no? Ese sería uno de los principales cambios. Y por supuesto, hacer más robusta toda la parte estadística. Necesitamos un mayor número de sujetos, necesitamos afinar algunos detalles metodológicos y técnicos, pero la verdad es que creo que nos da un panorama bastante interesante y bueno, por supuesto, llevarlo, si fuese el caso, a lo mejor algún grupo a más largo plazo para ver si esta mejoría que nosotros vemos es sostenida, ¿no? También podríamos aumentar la cantidad de neuronas que trasplantamos, en fin, es un área rica que nos permitiría ir avanzando, ¿no? Insisto, también hay un detalle y es que en grupos tecnológicamente más avanzados ya están dando pasos hacia la aplicación en humanos. Entonces, ya continuar poniendo como detalles en primates ya tampoco es como lo que correspondería, ¿no? Entonces, acuérdense que si podemos evitar el uso de animales para contestar preguntas, pues mejor lo evitamos, ¿no? Entonces, si podemos utilizar otra forma para contestar las preguntas, yo creo que sería mejor. Quizás acercarse a alguna farmacéutica, ¿no? A alguna compañía. Sí, había un proyecto, pero por algunas cuestiones ajenas a laboratorio se tuvo que ya no se pudo continuar. Respecto a sus líneas de investigación, ¿todas están orientadas a la terapia de reemplazo celular o tiene otras? No. Les platicaba que en el laboratorio también vemos pacientes. Utilizamos
las técnicas de imagenología como las que vieron, resonancia magnética, PET, etcétera, y toda la parte conductual, así como diseñamos una tarea particular para los animales. Vieron los videos, esa era la unidad periférica, donde vieron a la paciente. ¿Y qué hacemos? Que nosotros estamos tratando también de entender un poquito mejor la enfermedad, de tipificarla mejor, de caracterizarla mejor, para eventualmente tener una idea nueva que nos diga, ok, a lo mejor no me voy a ir a poner neuronas ahí, a lo mejor voy a ir a poner en otro lado, o voy a dar algún tratamiento farmacológico que me ayude a proteger, en fin. Entonces, como les decía al principio, la idea del laboratorio es llevar ruta paralela entre lo que se hace con animales y lo que se hace con pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, de verdad que les agradecemos mucho. Doctor Aurelio Campos Romo, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias, con gusto. Gracias, gracias. Aquí para la foto, mira.